Por desgracia, mi gente, nuevo caso y aún más espeluznante si ya se me ponían los vellos de punta con Valeria Márquez por cómo fue todo, por cómo ver a la familia llorando en el funeral. De verdad, los seguidores, cómo lloran su trágica muerte, no es menos que la de este niño de 5 años y es que un niño ha sido desvivido por una deuda de la madre. O sea, se puede ser más, de verdad, no quiero sobrepasar los límites de lo que yo puedo llegar a decir y sobre todo para los que tenemos hijos, hermanos, no sé, un niño de 5 años, tío, por $35. Pero vamos, ni aunque fuera porque le debes $1 millón, ni por todo el oro del mundo. El niño no tiene nada que ver, no tiene nada que ver y las cosas no se solucionan así. Tampoco la tienen que coger a ella y desvivirla por una deuda. La verdad, lamentable, ¿eh? Bueno, vamos con esta última hora de la saga. Vamos a ir comentando este caso que por desgracia se ha dado. Y si con el caso de Valeria Márquez estamos muy insistentes para que no se muera el tema, en este caso tampoco vamos a permitir que este niño se olvide. Se olvide. Bueno, vamos a ello. De manera brutal, en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, como represalia por una deuda que su madre no pudo pagar. La Madre cifra, mía. 1,000 pesos. No era una deuda relacionada con algún vicio ni con lujos innecesarios. Era dinero que Noemí, una mujer con discapacidad del habla, necesitaba para poder mudarse y no dejar sin techo a Fernandito, como hoy es llamado Madre en redes mía. sociales. Que lo a ti que es costita para mi niño que no te quede esto a ti que es lo que estoy yo que caga de peto de ale a ellos que es lo que te haga costita por mi niño es lo único que yo que es lo que te haga costita por el menos. El cuerpo del menor fue localizado el 4 de agosto en avanzado estado de descomposición, dentro de bolsas negras ocultas en una vecindad de la colonia Ejidal El Pino. Lo habían secuestrado una semana antes y murió, según el peritaje forense, por traumatismo craneoencefálico, crimen por el cual Madre este mía. viernes se realizó la audiencia de vinculación a proceso de 3 personas detenidas, presuntamente responsables del infanticidio. La historia de horror comenzó con un préstamo. Noemí y su pareja pidieron 1,000 pesos a conocidos del barrio, pero el 28 de julio, al vencer el plazo establecido para saldarlo, 2 mujeres llegaron hasta su domicilio para cobrar la deuda. Al no recibir el dinero, le dijeron que se llevarían al niño en carácter Madre mía. y que no lo devolverían hasta que pagara. Fernando, descrito como un niño inquieto, sociable y apreciado por sus vecinos, escuchó la discusión y se acercó a las mujeres quienes, según las investigaciones, lo tomaron por la fuerza y se lo llevaron. En los días siguientes, la madre intentó recuperarlo. Madre. Acudió a la vivienda donde lo tenían privado de su libertad y aunque rogó e imploró volcada en lágrimas, lo único que recibió fueron más amenazas. Y es que de acuerdo con su asesora legal, Fabiola Villa, Noemí presenta una discapacidad para comunicarse fluidamente, misma que habría sido... Sí, bueno, la hemos escuchado, muy bien no habla, pero a ver, de verdad, se tiene que llegar a este punto y encima son tan sumamente torpes que se creen que cuando desviven al menor o desaparecen al menor, la madre se va a quedar callada y no lo va a denunciar. Pues evidentemente me alegro que hayan cogido a estas 3 personas. Si hay más, espero que y vamos a seguir luchando para saber quiénes son y vamos a exponerlo y esperemos que tengan como poco 40 o 50 años en prisión, como poco. Fijaros que este niño no va a volver nunca, ¿eh? O sea, le ha dado toda la vida por delante, con una madre con ciertos problemas, que seguramente el problema que tiene en el habla ya simplemente era un problema para no encontrar trabajo. Una persona que no puede trabajar de cara al público porque no se le entiende cómo habla, evidentemente, como entenderéis, pues ya de por sí es complicado, ¿no? aprovechada por los agresores para intimidarla y hacerla retroceder. En el colmo, hoy se sabe que el secuestro no fue un hecho invisible, pues Noemí buscó ayuda y tocó las puertas de las autoridades. Todo apunta a que primero acudió al Ministerio Público de Los Reyes La Paz, luego a la agencia del MP en Nezahualcóyotl y finalmente al DIF. Pero en todos esos lugares, la rechazaron o la canalizaron a otras instituciones, sin abrir una carpeta de investigación inmediata. Fue hasta 6 días después del plagio de Fernando, que llegó a la Secretaría de las Mujeres, donde finalmente le permitieron formalizar la denuncia. Sin embargo, para entonces, el menor ya estaba muerto. Madre Vecinos mía. aseguran que desde el primer día del secuestro, aquel 28 de julio, también alertaron al DIF sobre un menor llorando y gritando. Pero la respuesta fue burocrática, que debían acudir a la fiscalía. Una auténtica cadena de omisiones que le costó la vida al pequeño. Y es que los habitantes de la zona, atemorizados por lo que pudiera estar Pobrecito. ocurriendo dentro del domicilio, prefirieron no intervenir. Pues la verdad que yo justicia para mi niño, para Fernando. Pero yo os digo una cosa, por mucha rabia que tenga porque te debe dinero, un prestamista y tal, al niño, al menor, o sea, ¿te atreves a hacerle algo a un menor? Porque el menor no tiene la culpa, o sea, ¿no te da lástima? O sea, es que no entiendo cómo existen personas en el mundo así. O sea, yo creo que el mundo está tan civilizado que si es verdad que existe una persona así,
deberían de desvivirla, sinceramente, ¿eh? Mira que yo antiguamente no tenía este pensamiento y yo digo, no, todo el mundo tiene derecho, bueno, se le priva de la libertad, pero en prisión, cadena perpetua, la pena de muerte no, pero ya estoy empezando a pensar que el que no se adapte a la situación en la que vivimos, creo que debe de ser desvivido. O sea, esto no hay perdón de Dios. Y que no se quede esto así. Quiero justicia contra él. Ese niño era bien amoroso, bien lindo. La verdad quiero justicia para él. Pues era un pequeño bastante tímido, pero a la vez amoroso. Un niño lleno de luz, que la verdad nada justifica lo que dice. Un día después de interpuesta la denuncia, el 4 de agosto, policías de investigación y agentes municipales acompañaron a Noemí a la vecindad donde estaban los secuestradores, pero al ingresar, los olores fétidos eran inconfundibles. Al fondo Madre del mía. lugar, en bolsas negras, había sido dejado el cuerpo sin vida de Fernandito. Toda vez asegurados los restos y analizados por el servicio médico forense, la necropsia reveló que el cuerpo presentaba golpes en la espalda, el tórax y las piernas. No recibió alimento ni líquidos, y su Madre cráneo mía. había sido fracturado, presuntamente con un martillo. Las lesiones fueron Fua. tan severas que, según la defensa de la familia, de primera instancia fue imposible reconocerlo visualmente, por lo que su identidad fue confirmada mediante pruebas genéticas. El crimen Madre mía. ¿Cómo puede vivir ahora esta señora? ¿Cómo puede vivir esta señora ahora? Yo es que no lo entiendo, porque mira, por una enfermedad, tal cual, bueno, el cuerpo humano o la mente humana está un poco prevista para que dentro de lo malo tú dices, bueno, es injusto también, pero ¿cómo saber que con un martillo en la cabeza, tío? De verdad. terminó siendo clasificado como desaparición forzada con resultado de muerte. Y la Fiscalía General de Justicia del Estado Bueno, aquí tenéis las caritas, ¿no? Madre mía, madre mía. Bueno, os voy a poner todas las caritas para que las veáis, ¿vale? Aunque están pixeladas las partes, o están tapadas las partes de los ojos. Bueno, por si os suena, por si algún día os cruzáis con este tipo de personas. Madre mía, las caritas, ¿eh? Ya las caritas lo dicen todo, ¿eh? de México abrió hasta ese entonces Carlos, Ana Lidia y Lilia. una carpeta de investigación para detener ese mismo día a los 3 presuntos implicados: Ana Lilia N., su hija Lilia N. y su esposo Carlos N. Los 3 vivían en la misma colonia y conocían a Noemí desde tiempo atrás. Según se sabe, no eran prestamistas formales, sino vecinos que ofrecieron el dinero en condiciones informales. No hubo contrato, no hubo aval, solo amenazas. Tras la captura, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde este 8 de agosto se realizó su audiencia de vinculación a proceso, donde un juez les dictó prisión preventiva oficiosa. Situación que ya lo hace la detención legal, Abogada de Noemí, de la madre, se quedan ellos ahí de con Fernandito. una medida cautelar de prisión preventiva justificada por el alto nivel que tienen de peligrosidad. Entonces esto nos quiere... Pues imaginaros, a este tipo de personas de forma preventiva la han tenido que meter en la cárcel porque nada más que con que lo tengáis, digamos, ¿no? Varios días en la calle, o sea, se van a escapar, van a seguir delinquiendo y desviviendo a gente. Pues claro. dar a entender que pues sí hay que temerles, ¿no? La discapacidad de Noemí ha sido clave en el caso, no solo por la forma en la que fue aprovechada por los agresores, sino porque también evidenció cómo las instituciones no cuentan con protocolos eficaces para atender a víctimas con capacidades diferentes. En tanto, los Madre habitantes mía. de Los Reyes La Paz están de luto. En el parque cercano a la casa donde ocurrió el crimen, vecinos colocaron un altar en memoria de Fernandito. Veladoras, flores y dibujos hechos por el propio menor son los gritos desesperados de justicia por Fernando y todos aquellos niños que han sido víctimas de crímenes similares. Y es que según cifras oficiales, entre enero y marzo de este año, al menos 570 menores han sido asesinados a nivel nacional. Además de que de mayo 2024 a mayo 2025 se tiene registro de 6.993 menores desaparecidos en todo el país, siendo el Estado de México la entidad que concentra más de 1.100 casos activos. Hoy, desafortunadamente, Fernando se ha convertido en parte de la alarmante estadística, que no es atendida más que con la indiferencia de las autoridades. Que los cotita para ella, la más que los cotita que para que ellos, Madre porque y te lo amigo, es lo único que yo quiero. Para la saga, Débora Suárez. Bueno, mi gente de la saga, de verdad, increíble, increíble estas informaciones, estas noticias, me explota la cabeza con estas noticias, me sientan fatal, entiendo que a vosotros también, pero no vamos a permitir que personas así sigan haciendo el mal, porque al final, que sepáis que canales como el mío nos ponemos en contra de cualquier tipo de violencia, no lo vamos a permitir, no vamos a dar cabida, no lo vamos a ver como algo natural, como algo normal, no, este tipo de personas no las queremos con nosotros, en ningún país. No debe de existir, ¿vale? Y si escucháis algo, veis algo, de verdad, iros a la fiscalía, iros a la policía,
denunciarlo, porque si no ya luego te puede pasar a ti o a tu familia el día de mañana, encontrarte con gente así. Hay que denunciarlo, escuchas gritos en una casa, esto, lo otro, porque ese niño habrá gritado en esa casa, habrá llorado en esa casa. Nadie lo ha escuchado de verdad, sabiendo que ahí viven 3 personas adultas y hay un niño llorando y de verdad que no hay nadie que entre. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.